Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera sesión de Oficina Cero Papeles con Microsoft Office SharePoint Server. En esta primera parte estaremos revisando los beneficios directos al negocio que los componentes de listas personalizadas ofrecen al implementarse dentro de un portal corporativo de SharePoint. Mi nombre es Pablo Tuapanta, gerente de productos Microsoft para la empresa Nova Devices de Quito, Ecuador. Mi dirección de correo electrónico se encuentra en la parte inferior. Si ustedes tienen dudas acerca de esta sesión que estaremos revisando el día de hoy, o de cualquier otro tema de infraestructura y tecnologías Microsoft, con gusto me lo hacen saber y a vuelta de correo les estaré respondiendo lo más pronto posible. Los objetivos de esta sesión es primero definir una lista personalizada en el contexto de Microsoft Office SharePoint Server, es decir, qué es una lista personalizada, cuáles son los beneficios y cuál es la estructura que tiene esta al implementarse dentro de un portal corporativo, además de identificar las características de una lista personalizada, cuáles son los esquemas de diseño y de desarrollo y cuáles son los beneficios directos al negocio que una lista personalizada va a implementar o va a traer dentro de un escenario de oficina cero papeles en un ambiente de empresa. Cuatro puntos importantes que estaremos revisando en esta charla. Primero definiremos qué es una lista personalizada en el contexto de SharePoint Server, cuáles son los componentes principales y estaremos revisando un demo de cómo se diseña justamente una lista personalizada, cómo se llenan datos de una lista personalizada y al final estaremos analizando los beneficios directos al negocio de utilizar estos componentes. ¿Qué es una lista personalizada? Rápidamente, en términos técnicos. En términos técnicos, si ustedes ya han tenido la oportunidad de desarrollar o de diseñar una tabla de una base de datos, el desarrollar una lista personalizada es similar, donde yo defino cuáles van a ser las columnas y el tipo de dato que cada una de las columnas va a guardar dentro de esta base o dentro de este tipo de documentos. En términos no técnicos, si por ejemplo ya ustedes han trabajado con hojas de cálculo de Excel, generalmente cuando se utiliza Excel para llenar o mantener datos, pongamos un ejemplo de información de contactos o información de cuentas o de clientes, generalmente en la primera fila, en la parte superior de la hoja de cálculo de Excel, ustedes van a colocar una etiqueta o van a colocar el nombre de la columna de qué tipo de dato, qué tipo de información es la que se va a almacenar dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, ustedes en una primera columna colocarían el nombre de la institución o el nombre de la cuenta, en una segunda columna colocarían, por ejemplo, un contacto principal, en la tercera columna ustedes colocarían, por ejemplo, teléfono, dirección, correo electrónico, sitio web, etcétera, etcétera, y así guardar justamente toda la información de un cliente. Entonces, eso es básicamente una lista personalizada. Yo defino un campo de datos y defino el tipo de información, el tipo de dato que se va a almacenar, que puede ser numérico, puede ser texto, fechas, etcétera, etcétera. En esta lámina lo que nosotros estamos viendo es justamente un ejemplo de lo que es una lista personalizada dentro de SharePoint. Los componentes principales. En primer lugar, lo que nosotros debemos de hacer es justamente definir las columnas, los nombres de las columnas y cuál es el tipo de dato que va a almacenar esta columna. Similar a como nosotros estamos viendo en esta primera lámina, pues yo justamente lo que voy a hacer acá es definir el nombre como tal, que lo tenemos acá arriba. ¿Sí? Tenemos el tipo de dato que está acá en la parte inferior. Y dependiendo de cuál sea el tipo de dato, por ejemplo acá tengo seleccionado uno de opción múltiple, yo voy a indicar las diferentes opciones que un usuario puede seleccionar. El segundo componente que tiene una lista personalizada dentro de Moz es justamente la capacidad de poder crear vistas de datos de la información que yo voy creando. Y estas vistas pueden ser tanto públicas como privadas. Una vista pública es justamente aquella que va a estar disponible para todos los usuarios que tengan acceso a una lista personalizada y a los datos de la misma. Y una vista privada es aquella vista que yo la he creado con el fin de que a mí se me facilite el poder encontrar información que se va guardando dentro de las listas como tal. El tercer componente es el formulario como tal o la lista como tal que nos va a permitir guardar ya la información. Aquí ustedes lo que están viendo es ya una lista personalizada ya creada, que en términos generales ustedes la van a ver como un formulario web
que ha sido desarrollado con, por ejemplo, visualstudio.net, solo que aquí es mucho más fácil, es mucho más sencillo, y lo más importante es que yo no necesito ser un diseñador de base de datos o un administrador de base de datos experto o un desarrollador que tenga conocimientos en código, sino que simplemente yo defino las columnas, defino el tipo de dato que va a almacenar cada una de ellas y tengo ya mi formulario web. Y el último componente es justamente la visualización de los datos, que va a depender justamente de las vistas que yo tenga creadas dentro del contexto de esta lista personalizada. Perfecto. Vamos a ver entonces en esta demo cómo hacer un diseño de una lista personalizada, y el ejemplo que yo voy a implementar en este caso es un formulario, o el requerimiento es implementar un formulario que me permita a mí capturar datos actualizados de los empleados que tengo dentro de mi ambiente de empresa. Es decir, un formulario donde los empleados pueden ingresar sus datos personales actualizados. Perfecto, vamos a salir un momento de la presentación y me voy yo a conectar justamente a mi servidor donde tengo creado mi portal corporativo. Lo que vamos a ver inicialmente es un portal corporativo que no ha sido estructurado o trabajado gráficamente del todo, sino que simplemente nos va a ayudar justamente para el tema de la creación de nuestra lista personalizada. Perfecto. Entonces yo tengo mi portal corporativo. Lo que voy a hacer en este caso es crear una lista personalizada. Perfecto, lo tengo en listas personalizadas. Y a esta lista yo le voy a llamar justamente actualización de datos. Podemos poner una descripción y podemos indicarle que nos aparezca en el menú de inicio rápido, que es el menú que se encuentra justamente